Bueno, y vamos con el segundo video, ¿cierto? De la civilización maya, ¿cierto? Que estamos trabajando. Bueno, la sociedad maya ya estaba jerarquizada. Y esta se dividía en 5 grupos. ¿Ya? Tenemos donde se ubicaban los sacerdotes, ¿cierto? Que era el sector más poderoso y dirigente de la ciudad, y también se encontraba Alach-Yunik, ¿cierto? El gobernante, el máximo aquí. Después estaba la nobleza, que este grupo controlaba el poder político y al que solo se podía acceder desde el nacimiento. Estaba formado por jefes guerreros y funcionarios del gobierno. O sea, solamente podía acceder a la nobleza desde el nacimiento, o sea, nacer desde un noble. Si no, no se podía acceder a este grupo, ¿ya? Luego estaba el otro grupo, que eran los comerciantes. Ellos, ¿cierto? Por sus actividades que realizaban, disfrutaban de mayores libertades y también de algunos privilegios. En cambio, el otro grupo, que son los artesanos y campesinos, ellos se encargaban de elaborar, ¿cierto? Algunos objetos que eran utilizados por la nobleza para vestirse, también para adornar sus viviendas y demostrar su posición o rango social. Mientras que los segundos, que eran los campesinos, ellos vivían en torno a la ciudad, o sea, alrededor, fuera de las ciudades, y se encargaban de mantener a los nobles, a quienes le pagaban como tributo 1/3 de lo producido. O sea, ellos se encargaban de producir lo que era la alimentación, el trigo, ¿cierto? Sus cosechas que tenían, pero ellos tenían que darle tributo, y este tributo era de 1/3 de lo que ellos producían. Y los artesanos, ¿cierto? Como les mencionaba, eran los que fabricaban estos objetos para que ellos mantuvieran su rango social de nobles. Y finalmente tenemos a los esclavos. Obviamente estos esclavos no tenían ningún beneficio. Ellos, los esclavos, ¿cierto? Podían ser prisioneros de guerra, que en alguna guerra, no sé, lo atraparon, ¿cierto? Y lo dejaron como esclavo. También los delincuentes o otros hijos de esclavos. En su mayoría estos esclavos eran utilizados para realizar sacrificios que realizaban en las fiestas religiosas que ellos tenían. Entonces, los nobles y los sacerdotes, ellos vivían ahí en la ciudad, ¿ya? Ellos solamente podían vivir ahí. En cambio, los plebeyos, que eran los artesanos y campesinos, vivían fuera de la ciudad, alrededor de estas ciudades, ¿ya? Y obviamente los esclavos, ¿cierto? Vivían esclavizados por estos nobles, ¿cierto? Podían ser muchas veces utilizados como sacrificios para que realizaban sus fiestas religiosas. Dentro de las actividades económicas primarias, ¿cierto? Les pertenecía a las élites. En la economía maya, estas se distribuían según las demandas de la sociedad, para que fueran trabajadas, y con su producción, ¿cierto? Con su producción se honra al supremo gobernante, que era Alach-Yunik, ¿ya? Entonces las actividades económicas se basaban en el trabajo agrícola. El maíz era su principal alimento, el que fue cultivado en todas las partes en que fue posible hacerlo. Junto con el maíz, los mayas también cultivaron el algodón, los porotos, el camote, la yuca, el cacao. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, a lo que eran los comerciantes. También ahí tenemos, ¿cierto?, lo que era el trigo, ¿cierto? El maíz, de lo que habían cultivado mayormente los mayas.
Esto también, lo que era la economía, generó división de trabajo y por consiguiente también la aparición de las clases sociales. La economía giraba en torno a la explotación de materiales sembrados en sus tierras o también lo recolectado de bosques. La economía era controlada por la clase más alta. En cambio, la clase inferior hacía que funcionaran estas actividades económicas. Toda la economía necesitaba de actividades para funcionar. Su principal actividad, ¿cierto?, era la agricultura. Esa era la principal actividad de la economía. Y también tenían la cacería, la pesca, entre otros. Este que está acá abajo, esta imagen, era el sistema de Rosa de Quema. ¿Ya? El sistema de Rosa consistía en sacar las plantas silvestres, secar las tierras, quemar el remaje y sembrar, para luego esperar las lluvias y finalmente obtener la cosecha. Entonces, acá es cierto que tenemos la choza, porque los pueblos, ¿cierto?, vivían fuera de las ciudades. Entonces tenemos la choza, tenemos la plantación de maíz, ¿cierto? Ahí están arando la tierra, aquí están rozando, quemando la vegetación y talando bosques. Ya, ahora, el sistema de Rosa de Quema, el problema era que el suelo perdía sus minerales, ¿cierto?, con esta quema, lo que obligaba a dejar descansar las tierras que habían sido trabajadas por un largo periodo. Alrededor de estas tierras se instalaban las viviendas mayas, a la espera del tiempo suficiente para volver a sembrar. En la vida cotidiana, ya de un maya, el día comenzaba a las 4 de la mañana, cuando las mujeres se levantaban a preparar un desayuno de tortillas de maíz. Luego, una vez finalizado el desayuno, ¿cierto?, los hombres y sus hijos iban a los campos a recoger el maíz. Luego, de vuelta de esta casa, los hombres revisaban las trampas que dejaban en los campos para ver si algún animal había sido atrapado, ¿cierto? Y vemos que van con un conejo, unos conejos. Luego tenemos, ¿cierto?, después que ellos ya comían, ¿cierto?, los hombres trabajaban en la elaboración de objetos de madera o de jade, y las mujeres se dedicaban a trabajar el algodón y a tejer en los telares, ¿cierto? Hacían su ropa. Entonces, esto es para apoyar la guía de historia, ¿ya? Nos vemos en un próximo video. Espero poder tener durante esta semana el apoyo para la actividad de ciencias naturales. Un besito y los quiero. Nos vemos, ¿cierto?, en nuestro encuentro virtual. Cariños.